Muy buenas tardes a todos y les voy dando las bienvenidas a la gente que se va conectando de diferentes países. Me gusta que vayan escribiendo en el chat de dónde nos están viendo. Vamos a dar unos 5, 10 segunditos más para que se terminen de conectar y ya arrancamos. Bueno, otra vez, buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que se van conectando. Primero que nada, reciban un cordial saludo de SNAID, compañía comprometida con el análisis clínico al alcance de todos. Mi nombre es Bruno Bertoli y tengo el placer de ser el host de este webinar que tiene dos grandes bioquímicos de diferentes países. La primera exposición se titula Anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 y estará a cargo de la doctora Luisain Vieira, que nos acompaña desde Brasil. Por otra parte, tendremos al doctor Diego González, quien nos acompaña desde la Argentina con su trabajo Medición de anticuerpos SARS-CoV-2 RBD en individuos vacunados. Desde SNAID le agradecemos nuevamente a todo el personal de salud que se conecta el día de hoy y les deseamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Also, I want to say welcome to all the audience that are connected from different countries. We will soon have more webinars in different languages. Sin más preámbulos, es para mí un honor presentar a la doctora Luisain Vieira. La doctora Luisain Vieira es médica patóloga clínica, gerente médica del Laboratorio de Apoyo Álvaro Daza en Brasil, miembro de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica, Medicina de Laboratorio y miembro de la Comisión del Programa de Acreditación de Laboratorios Clínicos. Antes de dejarle el lugar a la doctora Luisain Vieira, me gustaría recordarles que todas las preguntas que tengan, todas las dudas que les surjan, las pueden realizar en nuestro chat y serán leídas a ellos al finalizar las dos charlas, para no ocupar demasiado lugar. Doctora Luisain, me desconecto para poder dejarle a usted hacer su presentación. Gracias, Bruno. Buenas noches a todos. Voy a empezar a compartir a mi pantalla. Entonces, soy Luisain Vieira de Brasil, como se ha dicho, soy médica patóloga clínica y soy muy grata a la invitación de SNAID. Mi español, como ustedes verán, no es tan perfecto, pero me voy a esforzar muchísimo para que me comprendan. Y también estaré para las cuestiones que tengan al final. Muchas gracias a SNAID y a los colegas de Latinoamérica. Mi guión, he escogido hablar a ustedes hoy de los aspectos laboratoriales que me parecen más importantes de los ensayos de pesquisa de anticuerpos neutralizantes. Y entonces voy a hacer una breve introducción. Voy a hablar de los ensayos de neutralización de virus estándar oro, luego de los ensayos serológicos para la evaluación de la neutralización que nosotros podemos hacer en nuestros laboratorios de rutina, y al final un poco de lo que se pasa en la verdad de los países ahora. Entonces, el laboratorio clínico es muy importante para el manejo de la pandemia y las pruebas moleculares, como todos sabemos, son el método de elección para la detección de la infección activa de COVID-19, pero los ensayos serológicos tienen su utilidad y hoy vamos a estar hablando principalmente de la serología de la COVID-19. Como sabemos, porque no se puede hacer un diagnóstico de la infección activa con las pruebas sorológicas, esto no quiere decir que no son útiles.
Há 4 indicações principais para as pruebas sorológicas, que são apoiar o diagnóstico de COVID-19 e sequelas, es decir, o paciente não hubo o diagnóstico molecular e tiene síntomas ou tiene sequelas e podemos pesquisar a los anticuerpos. Para identificarmos possíveis donantes de plasma convalescente, por supuesto, para estudos epidemiológicos e de seroprevalência, e também para estudos de eficácia das vacunas, para estudarmos a imunoreactividade dos vacunados ou das vacunas em teste. Então, a infecção, a imunidade à infecção do coronavírus se hace de várias formas, e isto é algo que nós hemos aprendido neste ano ou pouco mais de ano. É que o sistema imune é complexo. Então, tendremos uma vertente de la imunidade natural, uma vertente da la imunidade reactiva à la infecção ou à la vacuna, e esta imunidade pode ser humoral ou pode ser bem celular. Hoje vamos a falar de detecção de anticuerpos neutralizantes e, portanto, por supuesto, vamos a falar de imunidade humoral e de imunidade adaptativa à la infecção. Então, a resposta imune tem 2 braços, dos lados fisiológicos principais, e então não vamos a falar hoje da imunidade celular, mas sabemos que sim é importante na COVID-19, mas vamos a falar da imunidade humoral, da resposta imunológica de anticuerpos. Então, que sabemos? A resposta imunitária inata é inespecífica. Então, o vírus, a bactéria, ou que seja, encontra macrófagos que lo fagocitam, processam seus antígenos, interferons, e a resposta imunitária inata pode ser suficiente, em alguns casos, para impedir o progresso da infecção. Pero a imunidade adaptativa mediada por células de linfócitos B é muito importante, pero não é a única. Temos sempre que pensar que a imunidade celular de linfócitos T de memória pode estar sendo ativada e pode reaccionar no futuro. A maioria dos laboratórios clínicos de rotina hoje não realizam pruebas para a evaluação da imunidade celular. Em nosso laboratório de DASA se está neste momento evaluando o IGRA em ensaio de liberação de interferon gama, e vamos a ver se isto vai ter sua utilidade no futuro. Então, a resposta imunitária adaptativa, aqui vemos que o sistema imune vai produzir, vai generar anticuerpos ligantes ao vírus ou neutralizantes do vírus. E, neste caso, se chama anticuerpo neutralizante a los anticuerpos que são capazes de se ligarem a la glicoproteína spike, a espícula da corona do vírus. Los outros anticuerpos que há, que se genera, são os anticuerpos ligantes. Também são capazes de estimular uma resposta imunitária, pero de outro gênero, com o complemento e outras moléculas da defesa. Então, os anticuerpos ligantes vão inactivar o vírus através da ativação do complemento ou opsonização. E os anticuerpos neutralizantes vão a inibir a replicação viral porque vão a bloquear a entrada do vírus a las células del huéspede. E isto, no caso de laboratório, sempre tivemos padrão, estándar de referência para a detecção de estes anticuerpos que se ligam ao receptor celular do vírus.
O estándar de referência ha sido sempre uma prueba de neutralização de redução em placas. Então, vamos a hablar agora de los ensayos laboratoriales, perdão por el error, para anticuerpos neutralizantes. Então, é o que he dicho, vamos a estudar pruebas laboratoriales que impidem, bloqueiam a la ligação del receptor binding domain del virus, que se ubica en la proteína spike, en la fracción S1, y que es el responsable por la ligación del virus al receptor ACE2 de la célula humana. Acá vemos en esta imagen un virus de SARS-CoV-2 recubierto de anticuerpos neutralizantes, donde uno ve que el virus recubierto de neutralizantes no va a ser capaz de se ligar al receptor celular de ACE2. Y por eso el virus no va a penetrar y no va a se multiplicar como sería necesario para su sobrevivencia en el cuerpo. Acá vemos a dinâmica dos anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Todos estamos já sérios sabendo que a resposta de IgG e IgM é quase simultânea no primeiro momento, cerca de 10, 14 dias depois da infecção. E também sabemos que, a lo largo do tempo, como quase 100%, teremos anticuerpos depois de tempo, pero esto pode ser temporário, pode ser provisório, e em algum momento podemos ter serologia negativa. E aqui vemos que a detecção de anticuerpos não temos aún que estudos por anos, e então somos limitados no espaço de tempo que hemos estudiado a resposta de anticuerpos. Então, temos no laboratório dois tipos de ensaios. Temos o bloqueio de união, de blockage of binding of anticuerpo, em que o anticuerpo vai bloquear o vírus, e temos os ensaios de anticuerpos neutralizantes. E é importante que sepamos que os estudos se los hacen in vitro. E então, no ser humano, há uma resposta mais complexa de outros tipos de anticuerpos, a resposta celular e todo isso. E quanto dura a imunidade protetora logo da infecção? Isto é traído um estudo de Singapur de março deste ano, de onde se ha estudado a resposta, incluso a resposta celular e de citoquinas, pero se estudiado a resposta de anticuerpos neutralizantes por 6 meses em 164 pacientes. E então vemos nesta imagem que este estudo é encontrado como 5 estándares de resposta imune humoral. Houve pacientes que não han desenvolvido anticuerpos neutralizantes detectáveis, outros han tido uma queda muito rápida, outros han tenido uma caída de los níveis mais lenta, alguns tiveram persistência de los anticuerpos. E 32% de los pacientes, solamente um terço, apresentavam anticuerpos neutralizantes a los 6 meses. E outro dado muito interessante deste estudo é que a persistência de anticuerpos de neutralização se ha associado com a gravidade da doença, da infecção. E então, pacientes que tiveram casos mais graves tinham níveis mais altos e uma persistência mais larga também de anticuerpos. E a resposta imune celular foi similar em todos os grupos. Então, vamos falar rapidamente de los estándares oro. As pruebas de neutralização de padrão de estándar oro se van a hacer en sustratos celulares
por ejemplo, células Vero. Y entonces, ¿qué va a se pasar? La inhibición por el anticuerpo neutralizante del efecto citopático en las placas. El ensayo más clásico es PRNT, que es la reducción de placa en placas de tamaño microbiológico. La microneutralización es el mismo principio, pero en microplacas de 96 pocitos. Y también se puede lanzar mano de ensayos con pseudovírus. Los estudios de neutralización que utilizan cultivos celulares, no tengo experiencia con ellos, en nuestro laboratorio no se realizan, y el principal motivo es que para esto se exige nivel de bioseguridad por lo menos 3, porque se va a incubar y lidar con el virus vivo de SARS-CoV-2. Son ensayos muy técnicamente fastidiosos y hay que tener mucha práctica con el cultivo celular, con la dilución de suero de virus. Y entonces esto se hace, y ustedes van a ver en la literatura, en estudios de desarrollo de vacunas y de medicamentos. Alternativamente, se puede usar el ensayo de neutralización de pseudovírus. En este caso, la bioseguridad puede ser más liviana. Entonces, el ensayo de neutralización en microplacas, no voy a dar detalles, pero está muy bien en este trabajo del grupo de Pellerbani y de Padoan, que ellos describen muy bien la etapa preanalítica de incubación, de diluição del soro del virus, y la etapa analítica donde se pone la diluição de virus de suero en placas con monocapa de células Vero, se incuba y se colorea las placas, las microplacas, los pocitos. Y en la etapa postanalítica, uno va a correlacionar la diluição de soro, de serum, con la reducción de 50% del recuento de placas en comparación a los controles negativos y positivos. Acá es una imagen de la técnica de microneutralización, solamente para que tengamos una idea más visual. E também temos a possibilidade de lançar mão de ensaios de pseudovírus, onde este pseudovírus vai a ser coberto com partículas antigênicas do vírus de SARS-CoV-2, e não se precisa de tanta bioseguridade porque não há vírus viável. E acá temos uma representação visual do ensaio de neutralização de pseudovírus, por exemplo, com vectores de lentivírus, para criar um pseudovírus parejo com proteína S de SARS-CoV-2. Agora vamos falar de nós outros. Os resultados de imunensaios que usamos em nossos laboratórios, nós sabemos que precisamos validá-los, evaluá-los. Y esto se hace en nuestro laboratorio con niveles de anticuerpos en suero versus a muestras donde tenemos los datos de neutralización por reducción de placa o otro, porque como he explicado, no tenemos la capacidad de hacer a la neutralización de estándar oro y utilizamos muestras sabidamente de cujos niveles conhecemos. Há em laboratório hoje 3 tipos de ensaios que se pode usar em la rutina. Ensaio para anticuerpos neutralizantes basado em ELISA, é um ensaio de bloqueio. Ensaio para IgG trimérica, onde se midem anticuerpos neutralizantes junto a anticuerpos ligantes também.
e ensayo para IgG anti-RBD de la proteína Spike. O exemplo que usamos em nosso laboratório é de SNAP também. E o Dr. Diego vai falar mais de isso. Então, o ensayo sustituto que usamos para neutralização, que disponíamos em nosso laboratório, é o ensayo basado em ELISA de GenScript. CIPAS é muito famoso na literatura. Foi o primeiro ensayo de bloqueio que ha recebido aprovação de FDA. E aqui temos algumas referências. É ensayo de bloqueio e então, se há anticuerpo neutralizante, a ligação entre não vai acontecer entre a angiotensina humana e a proteína RBD purificada. Este ensayo é relativamente simples de realizar, se pode automatizar, pero é mais costoso do que ensayo serológico normal, e a vezes a gente é difícil de interpretar porque arriba de 20% de neutralização é o mesmo valor. Se tienes 30, 80, 90% de neutralização, a interpretação é a mesma. E a gente, às vezes, crê que teria que ter 100% de neutralizantes e nos questiona, a vezes, de este resultado. Então, acá é uma informação do fabricante que ha validado su teste mientras comparação com o teste de neutralização estándar ouro em placas. E acá temos os resultados de DASA. Hemos empleado como 120 muestras positivas em estándar ouro, negativas e também negativas antes da pandemia, de 2009. E hemos encontrado uma muito boa correlação entre o CIPAS de ELISA e as muestras de neutralizante. E então, agora, nesse momento, oferecemos esta prova em nossa rotina. A IgG trimérica não la hemos validado, não la hemos estudiado, e então só puedo falar de ella desde o ponto de vista de informação do fabricante. E então, como he dicho, se ligam anticuerpos ligantes e anticuerpos neutralizantes, e o fabricante considera que 50% de resultado dessa ligação é devida a anticuerpos de neutralização. O anti-RBD de la proteína S é o ensayo que hoje em DASA usamos em nossa rotina. Quando o médico nos pide IgG, hemos cambiado há como 1 mês, 2 meses para anti-RBD de la proteína S, porque creemos que isto é mais, se correlaciona mais com a resposta imune neutralizante ao vírus. E então, isto é o que está em nossa rotina, e o doutor Diego vai falar mais de isso, portanto, não vou falar muito deste teste. Esta é a validação que hemos hecho em DASA deste teste com 80 muestras. Nossa sensibilidade e especificidade em comparação com o neutralizante de ELISA ha sido muito buena a nosso ver, e, por lo tanto, hoje estamos utilizando a IgG anti-RBD em todos os pacientes onde se pide IgG em toda a rede DASA de Brasil. Então, vamos falar algum minutinho, ratito de las vacunas. Sei que o doutor Diego também vai falar mais, pero é importante que sepamos que também se estudia a imunoreactividade no processo de desenvolvimento das vacunas. Acá estão as principais vacunas. Em Brasil, usamos 4 tipos de vacunas.
La Sinovac Coronavac ha sido la primera que se usó en Brasil y donde tenemos más estudios, más datos en este momento. La eficacia de las vacunas se va a medir en la fase 3 de los ensayos clínicos. Y en este momento, la vacuna Sinovac Coronavac de Brasil no se ha desempeñado tan bien. Tuvo como 51% de eficacia. Y esto se discutió mucho en Brasil porque era casi un poco só arriba de lo que OMS considera eficaz. Pero en Brasil se ha estudiado la vacuna en las peores situaciones de profesionales de salud que tenían mucho contacto con el virus. Y esto creemos que impactó los estudios de eficacia de Coronavac en Brasil. Pero tenemos agora, nesse momento, o conceito de correlato de proteção. Então, para a COVID-19, é muito importante que haja correlato de proteção de los vacunados e isto se pode fazer com correlato de proteção mecanístico que está involucrado na resposta imune protectora, pero também pode haver biomarcador de proteção que não esteja muito bem ubicado em la causa dessa proteção. E o conceito que temos hoje é de que os anticuerpos neutralizantes podem estar em correlato de proteção mecanístico. E a efetividade das vacunas no mundo real. Agora, em Brasil, sabemos que temos que estudar a proteção contra novas variantes. Isto não estava em los estudos iniciais de vacunas. E também como vão a funcionar as vacunas em pessoas que não se ha estudado em los ensaios clínicos, como ancianos e imunossuprimidos. Então, não há nesse momento em Brasil diretrizes para o testeo da população general, pero en nuestro laboratorio hacemos bajo requisición médica y hay estudios epidemiológicos en curso, donde se estudian los anticuerpos neutralizantes también y también la clínica de los pacientes vacunados a lo largo del tiempo. En nuestro laboratorio orientamos a los médicos que pidan os anticuerpos neutralizantes ou IgG anti-RBD promédio de 30 dias depois da vacinação, da dose única ou da segunda dose. Aqui trago apenas modelo de comunicação que hacemos aos médicos cerca de exames para vacina de Coronavac e para AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Porque sabemos que a vacina de Coronavac é vírus inteiro inactivado e então podemos ter reatividade como anticuerpos totales e outros epitopos que se produzem em la vacina inteira. E ao final, temos agora, nesse momento, uma grande preocupação com as novas variantes. Em Brasil, a variante Delta, creemos que está aumentando. Acá sempre tivemos predomínio de variante Gama, pero agora estamos estudando, genotipando muestras em DASA para ver se está realmente tendo aumento da variante Delta. Em princípio, não se creia que o vírus de SARS-CoV-2 se evolucionaria, se mudaria tanto, pero há alta transmissibilidade de vírus na pandemia, por lo tanto, o vírus está multiplicando todo o tempo, e se está transmitindo e se está multiplicando em hospedeiros imunocomprometidos e outras situações, e, portanto, as variantes vieram para quedar-se conosco.
Acá temos as variantes de preocupação. O que quero chamar a atenção é que a Delta é como 5 a 9,5 vezes mais transmissível que o Wuhan. Então, é como 5 a 9 vezes mais. E esta é uma grande fonte de preocupação nesse momento. E também se pergunta, os anticuerpos neutralizantes que uno desenvolveu para as primeiras cepas do vírus, da original de Wuhan, as primeiras variantes, será que agora os anticuerpos neutralizantes vão também actuar contra as novas variantes, por exemplo, a variante Delta? E também nossas provas serológicas vão ser capazes de detectar anticuerpos contra as novas variantes? Creemos que há uma diminuição, não sabemos em Brasil o porte de isso, pero os fabricantes han manifestado que neste momento não há motivo para não usar a estes testes. Então, a evasão de anticuerpos neutralizantes se preocupa. Há inúmeros trabalhos e dizem também que em testes de laboratório, a variante Gama de Brasil P1 é capaz de escapar, de se evadir de los anticuerpos neutralizantes generados em resposta a outras linhagens, pero não tenho dados de meu laboratório cerca de isto. A conclusão: em Brasil, nossa situação não é boa. Tendremos solamente como 20% da população com 2 doses de vacunas. Usamos neste momento 4 vacunas. No princípio, mais Coronavac. Agora temos também AstraZeneca, Pfizer e Janssen. E as mortes de Brasil é algo que nos envergonha e nos entristece muitíssimo. É como o segundo país do mundo com mais mortes, pero vamos a seguir lutando. Os estudos de eficácia e de efetividade de Coronavac, já os he mencionado. Há estudo agora em Brasil, em uma cidade, onde temos 95% da população vacunada com Coronavac e 95% da população adulta se ha vacunado nesse momento, e Coronavac ha diminuído a mortalidade, e como em 95%, a hospitalização diminuiu como em 86%, e, por lo tanto, os estudos de efetividade han sido buenos. Em República Dominicana, onde são muitos de vocês, he mirado a situação e me ha alegrado muitíssimo. Vocês estão com como 56 ou mais por cento da população com a segunda dose e já estão, creio que leídos corretamente, já estão ensajando a terceira dose em alguns casos. E isto é bom exemplo para todos nós outros de Latinoamérica. Mis congratulações a las personas de la República Dominicana por este hecho. E então, à medida que a pandemia evoluciona, com o aumento das taxas de vacinação, pero também novas variantes, tendremos que continuar estudando a serologia, pero também tendemos que nos cuidar, porque pode haver reinfecção e estamos também tendendo podemos ter outras variantes depois da Delta. Pero nosotros, los de laboratorio, seguimos essenciales. Gracias a ustedes e a SNAIP. E aqui está mi correio, se desean. Muchas gracias. Gracias, doctora Luisán. Su presentación estuvo muy clara para destacar el esfuerzo que ha hecho para poder dar toda la presentación en español y que todos lo podamos entender y ver cómo está la situación también en Brasil, lo que ustedes están haciendo. La verdad se agradece muchísimo, doctora. Ahora es el momento de presentar al
al bioquímico Diego González. Diego es bioquímico especialista en bioquímica clínica del área de endocrinología, docente en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, e investigador en formación en el Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, un gran profesional al cual conozco en persona. Diego, me desconecto para dejarte el espacio y que puedas dar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por la presentación y gracias a Snipe por la invitación, antes que nada. Bueno, les voy a compartir pantalla. La pandemia de COVID-19, conocida popularmente como pandemia del coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, algo que a estas alturas ya todos conocemos, pero no era así a finales del 2019. Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 y la Organización Mundial de la Salud la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020, fecha en la cual ya se contabilizaban 118.000 casos en 114 países y ya había 4.291 muertos. A fines de julio de 2021, según los datos obtenidos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, se han reportado más de 194 millones de casos, 4 millones de muertes y además se han administrado 3.800 millones de dosis de vacunas a nivel mundial. La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico muy disruptivo, se han cerrado escuelas, universidades, locales de recreación y por momentos un tercio de la población mundial se encontró en confinamiento o aislamiento social, lo cual ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica. Hasta la fecha no existen terapias 100% eficaces contra el SARS-CoV-2, aunque algunos tratamientos han demostrado algunos beneficios en ciertas subpoblaciones de pacientes. En la actualidad, algunos países han comenzado a eliminar restricciones con el avance de la vacunación, pero se desconoce el impacto que tendrán estas medidas sobre la evolución de la pandemia. Con respecto al SARS-CoV-2, ya algo les contó la doctora Luisán. Lo que sabemos es que es un virus de ARN monocatenario de polaridad positiva, constituido por una partícula esférica que contiene un ARN monocatenario de sentido positivo, de aproximadamente 30 kilobases, envuelto y enrollado por las proteínas de la nucleocápside, como vemos en la imagen de la izquierda. La capa externa contiene 4 proteínas estructurales, las proteínas spike o proteína S, la proteína de membrana, la proteína de envoltura, todas ellas incrustadas en la envoltura de la superficie viral, y la proteína de la nucleocápside o proteína N, que se encuentra en el núcleo de la ribonucleoproteína. La parte más variable del genoma del coronavirus se encuentra precisamente en el dominio de unión al receptor de la proteína S, una proteína que es necesaria para la invasión del virus en humanos. Este dominio proteico en realidad tiene una afinidad especial por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, de las células del hospedador. La proteína S se ensambla en homotrímeros formando estructuras que sobresalen de la envoltura del virus, y esta proteína es la que contiene el dominio de unión al receptor celular. Y por lo tanto, es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la proteína encargada de la fusión de la membrana viral con la célula, y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar. El SARS-CoV-2 reconoce las células que expresan el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 y en un entorno inmunológico normal, las células epiteliales infectadas degradan las partículas virales y las presentan a las células TCD8 positivas citotóxicas. Estas detectan la proteína viral a través de la interacción clásica con el complejo mayor de histocompatibilidad, liberan gránulos citotóxicos que justamente eliminan a las células infectadas. Una vez expuestas al antígeno, las células TH0 se polarizan principalmente hacia TH1, que contribuyen en la inmunidad celular, y a TH2, que desencadenan la respuesta inmune humoral y por lo tanto la secreción de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.
En muchos casos, la recuperación de una enfermedad viral se basa en la acción combinada de los anticuerpos en fluidos biológicos, que pueden neutralizar las partículas virales, y en la actividad de los linfocitos T. Sin embargo, existen algunas enfermedades virales cuya resolución depende mayoritariamente de la respuesta humoral y otras en las que la resolución de estas enfermedades podría depender principalmente de la inmunidad celular. Veamos entonces un poquito de la secreción de los anticuerpos en el caso del SARS-CoV-2. El primer anticuerpo que aparece es la inmunoglobulina M, la IgM, que generalmente aparece a partir del quinto o séptimo día. Esto es lo que se pensaba en un principio, pero después, como bien les contó la doctora Louisiane, comenzamos a ver que la IgM también podría llegar a aparecer un poco más tarde, ¿sí? Junto con la IgG, la cual aparece en general a partir del día 15 desde el inicio de la infección viral, lo que sería aproximadamente a partir del día 11 desde el inicio de síntomas, alcanzando un máximo entre las 3 y 4 semanas post-infección, pudiendo la IgG persistir por meses. Algo que cabe destacar es que no todos los pacientes desarrollan IgM e IgG. En el caso del SARS-CoV-2, aún no es del todo claro, pero varias investigaciones sugieren que el principal efecto protector debe atribuirse a los anticuerpos contra la proteína S, en particular contra su dominio unión al receptor, o RBD. Es por ello que esta proteína S es el target principal de las mayorías de las vacunas para COVID-19. En la imagen se muestra la proteína S compuesta por una subunidad S1 que es distal a la membrana y una subunidad S2 más cercana. En la subunidad S1 es donde se encuentra el dominio unión al receptor, o RBD, que permite la unión de alta afinidad del SARS-CoV-2 al receptor de la enzima convertidora de angiotensina de la célula humana. Hoy en día, ya a principios de agosto de 2021, contamos con diferentes vacunas que están siendo utilizadas en los distintos países. Pese a ello, es difícil predecir qué tipos de vacunas pueden ser realmente las más eficaces. Si bien se ha avanzado mucho con lo que respecta a conocer el comportamiento de las vacunas y sus efectos, sabemos que el ritmo acelerado de producción, debido justamente al avance de la pandemia, dificulta el cumplimiento de todas las fases de investigación clínica de las vacunas, algunas siendo aprobadas quizás antes de tiempo. ¿Cuáles son los puntos claves en la vacunación? Si bien al principio se decía que la vacunación podía prevenir la enfermedad, hoy se sabe que hay casos de infección, pero se ha evitado la enfermedad grave. Por esto podría decirse que vacunarse impide la progresión de la enfermedad hacia un estadio grave que podría derivar en la muerte. Además, las personas que ya se han infectado pueden beneficiarse también de la vacunación, como veremos más adelante con los resultados que vamos a ver. A pesar de la impresionante cantidad de estudios realizados desde que se identificó y caracterizó el virus, aún prevalece la incertidumbre sobre varios aspectos de la enfermedad. Esto explica por qué hay tantas estrategias diferentes a la hora de diseñar vacunas contra el COVID-19. Se están desarrollando muchas plataformas de vacunas diferentes contra el SARS-CoV-2, cuyas estrategias incluyen vectores recombinantes, ARN mensajero en nanopartículas lipídicas, virus inactivados y subunidades de proteínas. Aquellas vacunas que utilizan el virus completo pueden ser de virus inactivado, lo cual se logra inactivando al virus con calor, químicos o radiación. De esta manera se fabrican las vacunas de la gripe y la poliomielitis, por ejemplo. Generalmente requieren 2 o 3 dosis. Y por otra parte, existen vacunas que utilizan virus atenuados, lo cual se logra debilitando al virus y disminuyendo su patogenicidad. Si bien hay vacunas con esta tecnología, como el sarampión, paperas, varicela, rubiola, no se recomienda su uso en personas inmunosuprimidas. Y aún no se han desarrollado vacunas de este tipo con virus atenuados para el SARS-CoV-2. Por el momento hay con virus inactivados. También tenemos las vacunas que utilizan vectores virales. Esta tecnología inserta parte del material genético del virus en otro virus que es utilizado como vector. En este caso, el objetivo es expresar proteínas del SARS-CoV-2 que activen la respuesta inmunitaria sin generar patogenicidad. Entonces, un virus seguro sirve como vector para llevar las proteínas del SARS-CoV-2 al organismo.
Otra vacuna, por ejemplo, que utiliza esta tecnología que se está desarrollando es la vacuna contra el ébola. Y el otro grupo de vacunas son aquellas que utilizan subunidades o partes de las proteínas virales, y no el virus completo. Un ejemplo de estas vacunas son las que se utilizan en el calendario infantil, como para el tétanos, la difteria y la meningitis meningocócica. En el caso de las vacunas que utilizan solamente el material genético del virus, aún no hay vacunas registradas para otras enfermedades que utilicen estas tecnologías. Con respecto a la proteína S del SARS-CoV-2, como ya mencioné, es la más adecuada para el desarrollo de vacunas y así poder desarrollar respuestas de células T específicas del virus y respuestas inmunes humorales. El uso de vacunas basadas en vectores virales, ARN mensajero o ADN, que expresan la proteína S del SARS-CoV-2 puede conducir entonces a la activación de las células T CD4 positivas y CD8 positivas específicas a través de células presentadoras de antígenos, con la consecuente liberación de interferón gamma y gránulos citotóxicos, seguida de la activación de las células beta, de las células de tipo B, y la secreción de anticuerpos por las células plasmáticas. Actualmente hay 27 vacunas en fase 1, 39 vacunas en fase 2, 28 vacunas en fase 3 y 13 vacunas aprobadas para su uso en distintos países del mundo. Las vacunas contra el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, deben tener como mínimo para poder ser utilizadas un 50% de eficacia. Las vacunas basadas en virus inactivados son más estables que las fabricadas con virus atenuados, pero su límite está relacionado principalmente con la corta duración de la memoria inmune que exige la inoculación de mayores cantidades de vacuna o la asociación del microorganismo inactivado con un adyuvante. La respuesta inmune provocada está dirigida no solo contra la proteína S, sino también contra muchos otros antígenos del SARS-CoV-2. Y si bien la respuesta inducida es generalmente más débil que la que se produce por virus atenuados, la vacuna es más fácil de manejar y mucho más segura. Ejemplos de este tipo de vacunas son Sinopharm y Sinovac, ambas producidas en China. Sinopharm, que es una de las vacunas que se está aplicando en Argentina, tiene una eficacia del 79%, se aplica 2 dosis con una diferencia entre dosis de al menos 21 días. Ya fue aprobada en 20 países y está siendo ensayada en otros 7 países. Otra estrategia, como habíamos hablado, es incorporar el material genético que codifica la proteína Spike a las células humanas mediante vectores virales. Al insertar el ADN en un virus vector, es posible aprovechar su gran capacidad para infectar y transportar el ADN a las células humanas. El virus dentro del cual se inserta el ADN puede perder su capacidad de replicarse, dado que una inmunidad preexistente contra el vector del virus puede afectar la eficacia de la vacuna. Los virus de los primates, de chimpancé, gorila, etc., a menudo se explotan como vectores. En otros casos, el ADN se inserta en vectores de virus activos de replicación, dado que estos virus pueden propagarse hasta cierto punto, pueden inducir una respuesta inmunitaria más robusta. Y estas vacunas, en general el antígeno diana codificado por el ADN, es la proteína Spike, sus variantes o sus fragmentos. Ejemplos de estas vacunas son Sputnik V, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Sputnik V es la vacuna con la que se ha vacunado principalmente al personal de salud en la República Argentina. Tiene una eficacia del 91%, también se aplica en 2 dosis separadas por al menos 21 días, y esta vacuna utiliza adenovirus humanos recombinantes y tiene la particularidad de que utiliza 2 adenovirus distintos. En la primera dosis utiliza un adenovirus de serotipo 26 y en la segunda dosis un adenovirus de serotipo 5. Ya fue aprobada en 54 países y está siendo ensayada en otros 6 países. Con respecto a la vacuna de Oxford, AstraZeneca, utiliza un adenovirus de chimpancé que codifica para la glicoproteína S, y la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso en mayores de 65 años, aunque aún no se cuenta con datos suficientes en este grupo etario. Presenta una eficacia del 76%. La vacuna de Johnson & Johnson utiliza un vector viral no replicativo, que es de adenovirus serotipo 26,
que contiene el gen que codifica la glicoproteína S y se da en una única dosis y presenta una eficacia de 66.3%. Las vacunas que utilizan ARN mensajero inducen temporalmente a la célula a producir la proteína antigénica, y en la mayoría de los casos el ARN mensajero es transportado por microvesículas lipídicas o liposomas. Y además, en el caso de las vacunas de ARN mensajero anti-SARS-CoV-2, el antígeno diana codificado mayormente representa también la proteína Spike, sus variantes o sus fragmentos. Estas preparaciones de vacunas tienen la particularidad de que deben mantenerse entre menos 20 y menos 80 grados centígrados, lo cual hace mucho más difícil la logística de distribución de estas vacunas. Dos ejemplos de vacunas de ARN mensajero son Moderna, con un 94% de eficacia, que se aplican 2 dosis separadas por 28 días de diferencia, y la vacuna de Pfizer, con un 95% de eficacia cuando se aplica en 2 dosis separadas por al menos 21 días. Las vacunas que utilizan subunidades proteicas como mecanismos de inmunogenicidad, en este ejemplo les muestro el caso estadounidense de la vacuna Novavax, utilizan nanopartículas que tienen adheridas porciones de la proteína S del virus y generalmente incluyen coadyuvantes para lograr la inmunogenicidad requerida. Se ha evaluado que tienen un 96% de eficacia cuando se aplican también en 2 dosis diferenciadas por 21 días entre sí. Actualmente, en Argentina, se encuentran aprobadas 5 vacunas que son Sputnik V, Sinopharm y la versión india que es Covishield y Pfizer de BioNTech. Y aproximadamente ya hay 24 millones de individuos vacunados con una dosis y 6 millones de individuos vacunados con 2 dosis. Habiendo repasado brevemente los tipos de vacunas, vamos a centrarnos en Sputnik V, que es con la que nosotros en Argentina tenemos más experiencia, especialmente porque se aplicó en el personal de salud. Como hablamos, es una vacuna que está basada en un adenovirus recombinante heterólogo y que mostró un buen perfil de seguridad e indujo fuertes respuestas inmunes humorales y celulares en los participantes en los ensayos clínicos de fase 1 y 2. Esto que les muestro en esta diapositiva es el primer trabajo publicado en la revista The Lancet, donde los investigadores informan los resultados de la fase 3 en un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que incluyó 25 hospitales y policlínicos en Moscú, Rusia. Los participantes fueron individuos mayores de 18 años, con PCR, IgM e IgG para SARS-CoV-2 negativos, y sin la aplicación de otras vacunas en los 30 días anteriores a la inscripción. La vacuna se administró con un intervalo de 21 días entre la primera dosis y la segunda dosis, y ambos vectores portadores del gen eran portadores del gen de la longitud completa de la glicoproteína S del SARS-CoV-2. El resultado primario que obtuvieron fue la proporción de participantes que se contagiaron, sí que padecieron COVID-19 confirmado por PCR a partir del día 21 después de recibir la primera dosis. También se evaluaron a los participantes que habían recibido 2 dosis de la vacuna o placebo. Y además se registraron los efectos adversos graves en todos los participantes que habían recibido al menos una dosis de vacuna. Los individuos que participaron fueron asignados al azar en el grupo vacuna y en el grupo placebo, y todos ellos recibieron 2 dosis de vacuna o placebo respectivamente. Luego de 21 días de la primera dosis de vacuna, es decir, el día en que se daba la segunda dosis, se confirmó que el 0.1% de los participantes del grupo vacuna y que el 13% de los participantes del grupo placebo se contagiaron de COVID. En el grupo de vacunados no hubo casos de COVID moderado o grave, pero 20 de los casos del grupo placebo padecieron COVID-19 grave o moderado confirmado. Por lo tanto, preliminarmente, en este trabajo afirman que se podría considerar la eficacia de la vacuna contra COVID-19 de tipo moderado o grave en un 100%, o sea que tuvo una eficacia del 100% para prevenir que sucediera el COVID-19 grave o moderado. Y de 15 a 21 días después de la primera dosis, la eficacia fue de un 73.6%, pero luego
del día 21, la eficacia fue del 100%, teniendo una eficacia global de 91.6, como habíamos mencionado anteriormente. También se informaron 4 muertes durante el estudio, 3 participantes del grupo vacuna y 1 participante del grupo placebo, pero ninguna de las muertes se consideró relacionada a la vacuna. En el gráfico de la izquierda podemos observar el porcentaje de pacientes confirmados con COVID a lo largo del tiempo, luego de la primera dosis. Allí se grafica el avance de casos, tanto en el grupo de vacunados como en el grupo de placebo. Esto es lo que llamamos una curva de incidencia acumulada o curva de Kaplan-Meier. En particular, en el grupo de la vacuna, la mayoría de los casos de COVID-19 ocurrieron antes de la segunda dosis. Las tasas de inicio de la enfermedad fueron similares para los grupos de vacuna y placebo, hasta aproximadamente los días entre 16 y 18 después de la primera dosis, y luego el inicio temprano de la protección condujo a que el número de casos en los individuos vacunados descienda su velocidad si se compara con el grupo placebo. Sí, podemos ver claramente que se diferencian en la figura. En el gráfico de la derecha se muestran los valores promedio de anticuerpos específicos de RBD en el día 42, medidos por ELISA, en participantes a los que se le administró la vacuna, separados en este caso por grupo de edad y sexo. Más a la derecha, en gris, vemos que el promedio general, tanto en placebo como en vacunados. Sí, como podemos ver, en los vacunados es mucho más elevado. En este trabajo lo que concluyen es que los resultados muestran que la vacuna Sputnik tiene una eficacia del 91.6% después de transcurrido 21 días de la primera dosis, aplicando en ese momento la segunda dosis. La vacuna tuvo una eficacia del 100% en disminuir la posibilidad de desarrollar una forma grave de COVID y fue bien tolerada, ya que solo un 0,3% de los participantes en el grupo vacuna informaron eventos adversos graves, y todos ellos se consideraron no relacionados a la vacuna. Según el diseño de este estudio, el punto de partida para contar los casos de COVID-19 para estimar la eficacia de la vacuna fue 21 días después de la primera dosis, es decir, el día de administración de la segunda dosis, y las curvas de incidencia acumulada de COVID-19 entre los grupos placebo y vacuna comienzan a divergir a partir de los días 16 y 18 después de la primera inmunización, lo que muestra la aparición temprana de un efecto parcialmente protector a partir de la primera dosis. Argentina se encuentra desde enero del 2001 en un proceso de vacunación masiva. La primera vacuna recibida en Argentina fue Sputnik, y acá lo que les muestro es un trabajo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en donde se realizó un análisis longitudinal de 288 individuos vacunados. En el protocolo empleado se tomaron muestras de plasma previo a la vacunación, a los 21 días de aplicarse la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis. Y para cada muestra de plasma se evaluó el título de anticuerpos de tipo IgG, anti-spike y anti-RBD, empleando test de ELISA-COVIDAR. Los individuos fueron divididos en 2 grupos. El grupo 1, donde se encontraban aquellos individuos no infectados antes de la aplicación de la vacuna. Y el grupo 2, donde se encontraban aquellos individuos que ya habían cursado la enfermedad. La cohorte empleada en esta etapa está compuesta por personal de salud del subsector público de la provincia de Buenos Aires, mayores a 18 años de edad y separados en 2 cohortes. Una con individuos entre 18 y 59 años y otra con individuos mayores de 60 años. En las gráficas podemos ver, a la izquierda, el título de anticuerpos antiproteína S para ambos grupos en las diferentes condiciones, y a la derecha, la misma gráfica, pero con el valor de anticuerpos expresados en unidades internacionales por mililitro utilizando el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Si consideramos como punto de corte un título de 50, vemos que en el grupo 1, 227 individuos, que estaba constituido por 227 individuos, todos fueron anticuerpos negativos previos a la primera dosis. Y luego de 21 días después de la primera dosis, el 94% fue positivo, y 21 días después de la segunda dosis, el 100% fue positivo. Respecto al grupo 2, en todos los casos, es decir, en el 100%,
presentaron anticuerpos positivos. Recordemos que este grupo 2 son los individuos que ya habían tenido COVID-19 previo a la vacunación. Es importante evaluar también qué resultados se obtuvieron al aplicar la primera dosis en aquella población más vulnerable, como son los individuos mayores de 60. Y lo que vemos en este gráfico es que en menores de 60 años, un 96% de los individuos desarrollaron anticuerpos 21 días después de la administración de la segunda dosis, y en el subgrupo de mayores de 60 años se desarrollaron anticuerpos solamente el 89% de los individuos, que de todos modos es un número apreciable. En esta figura podemos observar que la media geométrica de los títulos de anticuerpos en aquellas personas que previamente estuvieron infectadas con COVID y recibieron una sola dosis de vacuna es 4.6 veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previas que recibieron el protocolo completo de vacunación de 2 dosis.